Hola a todos, nuestro trabajo es sobre la prima de emisión y la readquisición de instrumentos de patrimonio propios, aplicando la sección 22 de las NIF para las PYMEs 2025 y la guía que publicó la Superintendencia de Sociedades en 2022. Mi nombre es Marisol Velasco y el de mi compañera. Mary Liliana Tirado. Nosotras decidimos trabajar los tres hechos económicos como si le ocurrieran a una sola compañía, que llamamos Ceiba S.A. Así se puede ver cómo una operación afecta a la siguiente dentro del mismo patrimonio. Ahora tenemos el objetivo de nuestra actividad, el cual es aplicar la normativa contable de referencia a los hechos económicos relacionados con los instrumentos de patrimonio que se emite en una entidad. Nuestras lecturas fueron la sección 22 de la NIF para las PYMEs, que habla de pasivo y patrimonio, y la guía de super sociedades sobre prima de emisión y readquisición de acciones propias. Vamos a desarrollar tres hechos económicos. El primero, una emisión de acciones con prima, luego una capitalización de utilidades con prima y por último, una readquisición de acciones propias. Conozcamos a Ceiba S.A. Les presento la situación de Ceiba S.A. Al 31 de octubre del 2024, justo antes de que ocurra el primer hecho económico, la compañía tiene un capital autorizado de 200.000, representado en 200 acciones de 1.000, de valor nominal cada una. De esas ya tiene 150 acciones suscritas y pagadas en su totalidad, por 150.000, y le quedan 50 acciones disponibles para emitir. Además, tiene 80.000 de ganancias acumuladas que ya están realizadas. Esto es importante porque los tres casos parten de aquí. Ahora tenemos una hoja de ruta con las tres operaciones en el tiempo. Esta línea resume el orden real en que ocurren los tres hechos económicos de Ceiba S.A. La emisión con prima en noviembre del 2024, la capitalización de utilidades en marzo del 2025 y la readquisición de acciones en junio del 2025 para cerrar con un estado de situación financiera al 30 de junio del 2025. En cada uno de los tres casos vamos a responder preguntas como cómo se mide inicialmente, cómo se reconoce e incorpora contablemente, si cambia su medición después y qué se debe revelar en los estados financieros. Luego tenemos el caso A, que es la emisión de acciones con primas de emisión. Entro al primer caso, que es en noviembre del 2024, en donde la Asamblea de Accionistas de Ceiba S.A. aprueba emitir 30 acciones nuevas del cupo que ya tenía autorizado, no acciones adicionales, a un precio superior a su valor nominal. Vamos a verlo paso a paso. El hecho económico y la medición inicial. En este, la compañía emite 30 acciones nuevas a 1.500 pesos cada una, de las cuales 1.000 pesos es el valor nominal y 500 pesos son prima de emisión. El reglamento exige pagar el 50% al suscribir y el 50% restante dentro de los siguientes 3 meses. Aquí vale la pena mencionar que el Código de Comercio en el artículo 130 dice que la prima es jurídicamente inescindible del precio de la acción, es decir, no se puede pactar un plazo mayor a un año para pagarla. 2 años si es una SAS, porque el precio de la acción es único e íntegro. Ahora la medición inicial, según el numeral 22 de la sección 22, esto se mide por el valor de la contraprestación pactada en el reglamento. Como son 30 acciones a 1.500 pesos, el total es de 45.000 pesos, 30.000 pesos de valor nominal y 15.000 pesos de prima. Y aquí viene el punto clave. Al momento de suscribir, esto todavía no es capital pagado, sino una cuenta por cobrar a los accionistas. Luego tenemos el reconocimiento contable. Vamos a los asientos. El primero, el asiento A1, es la suscripción. Débito capital suscrito por cobrar por 30.000 pesos y prima de emisión por cobrar por 15.000 pesos y a crédito capital por suscribir por 30.000 pesos y prima en colocación de acciones por 15.000 pesos. Es decir, se libera el capital del cupo autorizado y de una sola vez se reconoce toda la prima pactada, aunque todavía no se haya cobrado. En el segundo asiento, que podemos ver con la letra 2, es el cobro del 50% el mismo día.
entran 22.500 pesos a caja y eso se cancela en la misma proporción. 15.000 pesos de la cuenta por cobrar del capital y 7.500 pesos de la prima. El capital por suscribir es una cuenta de naturaleza débito, así que cuando se suscriben acciones se acredita. Disminuye, no se debita, por eso aparece en el haber pasando de 50.000 disponibles a solo 20.000. Luego tenemos la medición posterior y lo de las revelaciones. En cuanto a la medición posterior, el capital y la prima ya reconocidos no se vuelven a medir ni se ajustan a valor razonable, porque son partidas del patrimonio, no activos ni pasivos financieros. Lo único que ocurre después es que en febrero del 2025 se cobra el saldo pendiente eh, y ya en el asiento A3 entran los 22.500 más y se cancela por completo la cuenta por cobrar. Después de esto, Ceiba S.A. queda con 180.000 pesos de capital suscrito y pagado y 15.000 pesos de prima ya totalmente cobrada. Y las revelaciones que exige la normativa para este caso, en el estado de cambios en el patrimonio se muestra la emisión separando nominal y prima. En las notas se indica el número de acciones emitidas, el valor nominal, la tasa de la prima y los plazos pactados. Y en el estado de situación financiera, la prima siempre va en una línea separada del capítulo emitido. Con esto termino el primer caso y le doy paso a mi compañera para el segundo y tercer caso. Gracias. Gracias. Continúo con el segundo caso, caso B, capitalización de utilidades con prima de emisión. Que es distinto en su naturaleza al primero. Aquí no entra dinero nuevo a la compañía, son utilidades que Ceiba S.A. ya tenía y que la Asamblea decide convertir en capital, entregando acciones ya liberadas a los accionistas en marzo del 2025. Tenemos un hecho económico y una medición inicial. El hecho económico. La Asamblea aprueba capitalizar 20.000 de ganancias acumuladas ya realizadas. El dividendo se paga en especie, con 10 acciones nuevas de 1.000, de nominal más de 1.000 de prima cada una. Como acá no hay ningún pago de los accionistas ni se ofrece la venta de acciones, no se necesita el reglamento de suscripción del artículo 385 del Código de Comercio ni un contrato de suscripción, así lo confirma un oficio de las supersociedades del 2010. La medición inicial se hace por el valor que la Asamblea asigna a las acciones entregadas. 10 acciones por 2.000, es decir, 20.000 en total, repartidas en partes iguales entre nominal y prima. Tenemos un reconocimiento, medición posterior y revelaciones. El reconocimiento se resume en un solo asiento. Se debita ganancias acumuladas por 20.000 y se acredita capital por suscribir por 10.000 y prima en colocación de acciones por otros 10.000. Es un traslado dentro del mismo patrimonio. Sale de un rubro y entra a otros dos. La medición posterior aquí no aplica. Como las acciones ya se liberan y se entregan en el mismo acto, no queda ninguna cuenta por cobrar ni partida que valorar después. Un detalle que trae la guía de las supersociedades. Todos los accionistas participan de esta capitalización en proporción a sus acciones. Aunque algunos no hayan pagado prima al comprar originalmente y en las revelaciones mostrar en el estado de cambios el patrimonio, el traslado de ganancias hacia capital y prima. Aclarar en notas que no hubo nueva erogación de los accionistas y dejar constancia de que solo se capitalizaron utilidades ya realizadas, nunca partidas de otro resultado integral. Tenemos un caso C, readquisición de acciones propias. La readquisición de acciones propias que ocurre cuando la compañía le compra sus propias acciones a alguno de sus accionistas. En junio del 2025, Ceiba S.A. readquiere 10 acciones propias por 1.800 cada una.
Requisitos legales propios. Antes de contabilizar nada, el artículo 396 del Código de Comercio exige tres requisitos: que la Asamblea apruebe la operación con al menos el 70% de las acciones suscritas, que las acciones a readquirir estén totalmente liberadas, es decir, ya pagadas en su totalidad, y que los recursos salgan de utilidades líquidas, constituyendo antes una reserva por un valor igual o mayor al costo de la operación. En nuestro caso, la Asamblea de Ceiba S.A. aprueba readquirir 10 acciones ya liberadas a 1.800 cada una. Y antes de pagar nada, constituye una reserva de 18.000 con cargo a las ganancias acumuladas. Tenemos una medición inicial y un reconocimiento. La medición inicial se hace por el valor razonable de lo entregado, 10 acciones por 1.800, o sea, 18.000. Algo fundamental que exigen tanto la sección 22 como la NIC 32 en su párrafo 33, no se reconoce ninguna ganancia ni pérdida en resultados por esta operación, sin importar que el precio pagado sea distinto al valor nominal. El reconocimiento tiene dos asientos. El primero, identificado como el C1, constituye la reserva. Se evita ganancias acumuladas por 18.000 y se acredita reservas para la readquisición de acciones. Por lo mismo, requisito previo obligatorio. Sin esta reserva no se puede pagar la readquisición. El segundo, C2, es la readquisición. Se evita acciones propias en cartera por los 18.000 y se acredita caja y bancos por el mismo valor, pagado de contado. Quiero subrayar que acciones propias en cartera resta del patrimonio. Según la guía de aplicación de la NIC 32, en su párrafo GA 36, la compañía nunca puede tener un activo financiero sobre sí misma. Tenemos una medición posterior y revelaciones. Mientras Ceiba S.A. conserve estas acciones en cartera, no pasa nada más contablemente. No generan ingresos ni gastos, no se reevalúan y quedan al costo histórico de readquisición. Tampoco hay un plazo legal máximo para conservarlas. Pueden quedar en reserva total toda la vida de la compañía. Solo cambian cuando la asamblea decide su destino: enajarlas, entregarlas como dividendo o cancelarlas. Según el artículo 417 del Código de Comercio, las revelaciones para este caso: en el estado de situación financiera, una línea separada de acciones propias en cartera, restando del patrimonio en notas el número de acciones readquiridas, el precio pagado y el porcentaje que representan. Aclarar que sus derechos económicos y políticos quedan suspendidos. La compañía no se vuelve accionista de sí misma y en el flujo de efectivo mostrarlo como actividad de financiación. Tenemos un estado de situación financiera. Para terminar, ya integramos los tres casos en un solo resultado. El estado de situación financiera de Ceiba S.A. al 30 de junio del 2025. Este gráfico que tenemos ahí nos muestra cómo se mueve el patrimonio total. Sube de 230.000 a 275.000, con la emisión con prima del caso A. Se mantiene igual en 275.000 con la capitalización del caso B, porque ahí solo hay un traslado interno, y baja a 257.000 con la readquisición del caso C, porque ahí sale el efectivo hacia los accionistas. A la derecha tenemos el detalle final: 190.000 de capital suscrito y pagado, 25.000 de prima de emisión, menos 18.000 de acciones propias en cartera, más 18.000 de la reserva de adquisición y 42.000 de ganancias acumuladas. En total, 257.000 de patrimonio. La compañía, como podemos observar, terminó con 190 acciones suscritas y pagadas, 150 iniciales, más 30 del caso A,
más 10 del caso B, de las cuales 10 están readquiridas y en cartera. Como conclusiones, podemos decir que la primera emisión nunca es capital ni pasivo. Siempre se reconoce en un rubro separado del patrimonio, venga de una emisión o de una capitalización. Segundo, no toda entrada al patrimonio implica caja nueva. La capitalización de utilidades del caso B es apenas un traslado entre cuentas y el total del patrimonio no cambia. Como tercera conclusión, readquirir acciones propias sí reduce el patrimonio. Nunca genera utilidad ni pérdida en resultados y siempre exige construir una reserva antes de pagarla. Muchas gracias, profesor, por su atención.